Yo había perdido a tal grado el control, producto de la ansiedad aguda y del trastorno obsesivo compulsivo, que recuerdo que estaba yo comiendo atún con un poco de jitomate, un poco de ensalada, y mi mente me envió el pensamiento catastrófico de que eso ya estaba envenenado, que eso era veneno. Tomé una libreta y comencé a escribir. Hermano, perdóname, perdóname de corazón. ¿Pensaste que ya no ibas a llegar a Sí, los pisos? yo pensaba que no iba a llegar. Perdóname de corazón por lo que voy a hacer. Si en este momento llegas y me encuentras, créeme que te amo con todo mi corazón. Siempre te he querido y respetado. Lo que está en la casa es para ti. Si algo te sirve, tómalo. Perdóname de verdad. Perdóname. Lo único que yo le pedí era perdón. Porque yo sabía que en cualquier momento yo podía perder el control y que iba a atentar contra mi vida. Yo me imaginaba que iba a quedar como una persona de esas que van caminando en la calle hablando sola. Sí, sí, sí. Esta plaquita con mi nombre, con mi tipo de sangre, fue como decir, mira, si me pierdo, así me llamo. No manches. Si me pierdo, así me llamo. Y aquí está el teléfono donde pueden hablar con alguien. Porque yo estaba perdiendo la mente. Una noche, muy lamentablemente, casi a... Y qué horrible que fuera precisamente a 31 de diciembre, que... Es muy común que las personas a veces piensen que tienen algo como el famoso TOC, porque simplemente están un poquito obsesionados con que algo está organizado o algo por el estilo. Sin embargo, ¿realmente qué es este trastorno obsesivo compulsivo? ¿Realmente cómo una persona que lo tiene puede llegar a vivir, pero principalmente a afectar su vida diaria? El día de hoy tenemos un invitado que durante muchos años vivió con TOC al grado de meterse tanto, no solamente primero a tratarse, primero saber qué era, segundo saber cómo se puede solucionar y hoy en día con la intención de poder divulgar y dar a conocer este trastorno al mismo tiempo tan conocido, pero normalmente casi siempre lo conocemos por películas o por chistes o por cosas que no necesariamente se asemejan a la realidad. Es un trastorno que afecta fuertemente la calidad de vida de las personas. Así que el objetivo, como cada episodio, es que tú puedas aprender algo nuevo de la mente, pero también ayudar a aquellas personas que puedan estar viviendo algún momento complicado y que ni siquiera saben que están viviendo esa situación. Así que bienvenidos a este episodio de Mentes Inexplicables, el podcast, a donde el día de hoy tenemos primero su historia, dónde inicia, cómo es esto y posteriormente qué es realmente este trastorno. Así que vámonos directos con nuestro invitado, mi querido Vic Luis Cervantes. ¿Cómo estás, Vic? Ángel, muchísimas gracias por la invitación. Sobre todo con la intención de que las personas que están viviendo TOC, este trastorno obsesivo compulsivo, comprendan qué es. Exacto. Que las personas que son familiares o conocidos de esta persona que está padeciendo este cuadro comprendan cómo pueden ayudarlo. Y las personas que no conocen qué es el TOC o que solamente lo han escuchado, comprendan qué es, en qué consiste. Realmente, ¿no? Realmente y qué lo diferencia de otros trastornos. O viendo lo que habitualmente escuchamos como que es que tengo un poco de TOC. Exacto. O tengo, es que no lo puedo ver desordenado porque es que tengo un poquito de TOC. Claro. Romper mitos. Sí, romper mitos. Totalmente. Vic, antes de iniciar con tu historia, que primero yo le diría a la gente que hoy en día viene buscando también respuestas, opciones, incluso tips de ayuda. Ahorita vamos a explicar, va a venir también dentro de qué es realmente todo esto, pero primero nos vamos a centrar en que Vic nos comparta su historia. ¿Cómo comienza? ¿Qué es y cómo comienza a pasar en tu vida, ¿no? Que son ejemplos. Pero antes de empezar con tu historia, ¿cómo te describirías? ¿Quién es Vic Luis? Pues principalmente, bueno, aparte de ser escritor y de ser artista gráfico, dibujante y pintor, Ok. soy sobreviviente del TOC. Suena fácil, pero en realidad es una lucha constante para vencer un trastorno que puede tomar muchas aristas, pero sí en realidad le puede a uno quitar la calidad de vida. Claro. Entonces me defino como una persona que tiene actualmente un mensaje que compartir para que la sociedad comprenda que la salud mental debe cuidarse al mismo grado que se cuida la salud física. Y sobre todo, ¿qué ventaja tiene? No es porque sea yo mi persona. Claro. Sino que lo hace una persona que ya lo libró,
que ya lo vivió y lo venció. No proviene, y claro, sin hacer menos a una persona que sea un divulgador o a una persona que sea un especialista, porque ellos conocen cómo manejarlo. Pero ya vivirlo, digamos, ya Claro. estar del lado de los golpes, Claro. sí que es una forma distinta de poder hablar, de poderlo compartir, y sobre todo de mostrar el camino a través del cual se puede resolver. Exacto. Creo que le diste al punto y me encanta. ¿Cómo inicia? Porque platicando previamente sé que a los 22 años de edad fue cuando realmente empieza el tema de la compulsión. Sí. ¿Dónde tú dirías que inicia esta situación a donde te das cuenta que hay algo y que está comenzando ahí una situación atípica en tu vida? Claro, ahorita digamos que me enfocaré en ese aspecto específicamente, pero las personas que tenemos TOC generalmente tenemos otros, digamos, trastornos que lo acompañan. Por ejemplo, la ansiedad o la depresión. En mi caso, desde pequeño tenía episodios de ansiedad. Esto me acompañó toda mi infancia y mi adolescencia. Okay. Sin embargo, fue a raíz de un evento muy traumático que tuve, a raíz de la pérdida de mi madre en un accidente sumamente lamentable, y que comencé a tener la responsabilidad de la casa, porque bueno, en realidad la familia sí se deshizo, pero digamos que yo me quedé a cargo. Yo me quedé a cargo de la casa. Mi madre había tenido también durante su vida muchos problemas emocionales, y mi padre estuvo medicado por cuestiones de depresión desde que se jubiló hasta que falleció. Esto nos habla de un componente genético importante, de herencia muy importante, que esperaba un momento en el cual se pudiera manifestar claramente. En mi caso lo hizo a partir de aproximadamente los 22 años. Ok, que fue cuando sucede el fallecimiento de tu mamá. Sí, previamente, un poco antes. Digamos, Okay. El fallecimiento de mi madre es cuando yo tenía 19 años. Ok. Pero cuando yo comencé a notar que el TOC se me manifestaba, ese trastorno obsesivo compulsivo, fue a partir de los 22. Ahora, naturalmente, en ese momento no podría definirlo yo como TOC. Yo era muy jovencito. Simplemente notaba que cada vez comenzaba a manifestarse en mi persona una serie de acciones muy repetitivas. Por ejemplo, que antes de salir de la casa, el domicilio, yo tenía que revisar absolutamente todas las entradas, todos los enchufes, los contactos, que estuviera desconectado. Llegué a un grado en el cual, incluso, y con el riesgo que esto conlleva, desconectaba la electricidad de la casa. O sea, desconectaba el refrigerador y desconectaba toda la electricidad, con el riesgo que esto implicaba para los alimentos que estaban en el refrigerador. Sin embargo, yo lo notaba que era como parte de mi persona, de mi personalidad. O sea, bueno, Soy muy precavido, ¿no? sí, exactamente. Uno comienza a emplear una, no justificación, sino como una especie de explicación de por qué hago esto. Uno, pues, seguramente soy muy precavido. Es que no quisiera que pasara algo en la casa. Es que no quisiera que se generara un incendio. No quisiera que entrara alguien a llevarse algo del domicilio. Entonces, la cuestión con este tipo de trastornos es que no se manifiestan, al principio se manifiestan como algo manejable, como algo que uno dice, lo puedo controlar, ¿sí? Ok. Sin embargo, llega un momento en el que, igual que con todos los trastornos que no se solucionan por sí mismos, permanece latente. Y se manifiesta más cuando uno se encuentra en estados de mucha ansiedad, de mucha preocupación o de algún tipo de emergencia. Ahí es a donde se destaca mucho más esta Sí, situación. se amplifican. Ok. Cuando, por ejemplo, uno recibe una mala noticia, cuando uno tiene que entregar un trabajo pendiente, cuando uno tiene que resolver una situación problemática, cuando uno recibe una consecuencia de alguna acción que se le sale a uno de las manos, se manifiesta de una manera muy aguda, porque no tenemos, las personas que tenemos o tuvimos este tipo de trastorno, no tenemos habilidades para gestionar nuestras emociones. Ok. Esto significa que
como nuestro cerebro se encuentra en un desequilibrio químico, eso lo comprendí mucho más adelante. Es más, de hecho, quisiera mencionar de este momento que en realidad lo que te comento y le comparto a tu auditorio es posterior a haber sobrevivido al trastorno obsesivo compulsivo. Si me refiriera yo en esos momentos, era simplemente alguien que perdía completamente el control de sus acciones. De hecho, ahí me gustaría, aprovechando Vic Luis, Sí. me gustaría que ahorita esta primera parte del podcast nos enfoquemos en que nos cuentes. ¿Para qué? Para que la gente que a lo mejor, los que quieren saber más de este trastorno o aquellos que a lo mejor ni siquiera saben qué es eso, en esa etapa en la que tú, como dices, hoy en día nos platicas que es una cuestión química, sino que es una cosa, desde tus conocimientos ya de haber sido una persona que se documentó y que vivió en carne propia. Y obviamente hoy en día podríamos decir es una persona que sabe de lo que habla cuando se refiere al tema del TOC. Pero en aquel momento no sabías qué pasaba. Como dices, tú mismo no sabías que era un trastorno, tú mismo te considerabas simplemente una persona precavida. ¿Cómo? O sea, ahorita nos mencionas que antes de salir tenías que revisar. ¿Te acuerdas la primera ocasión o las primeras ocasiones en las que tú notaste? Porque dices que empezó a los 22. Entonces quiere decir que hubo un momento en el que algo comenzó a cambiar. ¿Tú recuerdas cómo fue? Sí, fue a raíz de que cuando ya estábamos en la casa, mi madre ya no estaba, la familia se había deshecho y permanecía en la casa mi papá, y mi hermano y yo. Recuerdo que mi padre comenzó a compulsionar en el sentido de que le alarmaba, oye, él mismo me decía, porque él se iba a trabajar muy temprano, y me decía, oye, por favor, ya me voy, pero por favor levántate y revisa si apagué bien el boiler. Entonces yo me levantaba y revisaba. Entonces notaba que era como una revisión de rutina, se empezó a convertir en un hábito constante. Ya se empezó a convertir en no solamente en revisar yo mismo el boiler, aunque no me lo pidiera mi padre, sino empezar a revisar. Yo tenía TOC, en este caso ya lo puedo definir, que tenía TOC por hipervigilancia. Que también ahorita más adelante nos vas a decir que hay distintos. Ahorita nos vas a platicar de eso. De TOC, en este caso se enfocaba en ser sumamente precavido. Entonces yo notaba que gradualmente no solamente tenía que revisar el boiler, al salir, aunque fuera una salida de 15 o de minutos o de media hora, yo tenía que empezar a revisar. ¿Qué pensabas? O sea, porque como la gente lo sabe, bueno, yo soy especialista en programación mental, en reprogramación mental. Y obviamente, pues una de las cosas que yo trabajo principalmente cuando trabajo en temas de ansiedad y que es mi especialidad, sé que la mente representa cosas, crea películas. Así y es lo que trabajo. Entonces, una persona, sin yo ser experto en TOC, porque no lo voy a decir así, sí de la mente y sí de apasionado del comportamiento humano, eso sí lo puedo decir también, sé que es un hecho que en esos momentos tú creabas películas, que tú observabas y veías el boiler y seguramente antes de que dijeras voy a checar el gas, aunque sea 15 minutos, voy a asegurarme que la corriente eléctrica, pero hubo un momento donde comenzaste a ver películas. ¿Qué te decías? ¿Qué pensabas? ¿Qué películas aparecían en tu mente? Mira, generalmente el disparador son las emociones. El disparador es casi simultáneo al pensamiento. Diríamos que es casi inmediato, que aparecen casi a la par. Pero viene de una imagen. O sea, sí. Por ejemplo, si es el tema de la luz, ¿no? De voy a desconectar, es porque estás viendo que puede haber un incendio. Entonces ves el incendio, lo ves en tu mente. Sí. Y de ahí viene el pensamiento provoca la emoción y una reacción del sistema nervioso. Por eso quiero ir hacia tú qué veías o qué te imaginabas, vamos a ponerlo así, que podía pasar. O sea, ¿en qué momento comenzó a ocurrir de voy a checar el boiler? Porque una persona que dice va a checar el boiler es porque visualiza una explosión o visualiza algo quemándose. Sí. ¿Qué veías tú? Mira, generalmente en mi caso el disparador sí era una emoción, era una angustia. ¿Pero de que fuera a pasar qué? De que fuera a pasar algo catastrófico. ¿Cómo qué te imaginabas? En este caso, el problema con el TOC es de que las imágenes mentales o la película escala rápidamente. Exacto. Sí, escala a un grado incontrolable. Okay. O sea, uno ya visualiza que la casa ya se está quemando. Exactamente. Uno ya visualiza que que alguien ya se metió a robar. Uno ya visualiza un pensamiento catastrófico. Y lo ves. Escala rápidamente, sí. Exactamente. Escala rápidamente y eso le hace que uno pierda el control.
Entonces, como tal, uno comienza a entrar en un bucle. Es tanta la ansiedad que el bucle genera perder el control completamente. Uno pierde completamente el control. ¿Sí? A raíz de ese pensamiento intrusivo. Platícanos una ocasión que te acuerdes. O sea, una ocasión así que te acuerdes a lo mejor de las más fuertes para Pues ti. mira, las más complicadas son aquellas en las cuales llegó a un grado en el que salir de la casa para una junta de trabajo o salir a un compromiso ya me tomaba media hora. Me tomaba media hora de revisión de todas las cerraduras, de todas las cuestiones que pudieran implicar un riesgo, ¿sí? Al grado Ok, o sea, checabas las todo, cerraduras, la absolutamente. luz. Y el problema es que si por algún momento vuelve el pensamiento intrusivo de que, oye, ¿realmente lo hice? Entonces uno vuelve a repetir completamente esa acción, ese conjunto de acciones que se les llama rituales. Estos rituales o esta revisión, este tipo de verificaciones constantes, son una especie, estas son precisamente las compulsiones. Claro. Son rituales que uno realiza con la intención de disminuir la ansiedad que a uno le genera ese tipo de estado. Ahora, podría para una persona que no tiene TOC, que no presenta ese trastorno, decir, oye, pues es muy sencillo, simplemente revisa bien y te vas, o sea, tu cerebro lo recuerda. Curiosamente, en el caso de las personas que hemos padecido trastorno obsesivo compulsivo, nuestro cerebro no lo registra. Es decir, uno lo puede revisar y lo vuelves a revisar y lo vuelves a revisar y lo vuelves a revisar. Porque se te olvida como si lo hiciste. Exactamente, el cerebro no registra que uno ya, o sea, sabe que lo hizo, pero no registra en la memoria que ya está verificado. Entonces, uno puede, digamos, haber hecho 6 verificaciones absolutamente de todos los contactos, lámparas, controles, refrigerador, televisión, cualquier cosa que implique un riesgo o cualquier cuestión que tenga que ver con la seguridad. Por ejemplo, todas las perillas, todas las llaves, todo. Pero va saliendo y si en ese momento regresa el pensamiento intrusivo, te tienes que regresar a hacer completamente absoluta y secuencialmente ese ritual. Entonces esto te puede tomar 5 minutos, después 10 minutos, 15 minutos, después ya es media hora. Y cuando ya es media hora, estamos hablando de que uno ya empieza a sentirse muy mal. ¿Por qué? Porque uno ya siente que perdió completamente el control. Empieza a afectarle a uno en la confianza personal. Claro, claro. Y sobre todo es como una especie de ansiedad constante de que sabes que eso está ahí, de que no sabes que eso tiene un nombre, porque seguramente hay muchas personas que en ese momento nos ven y escuchan que les está ocurriendo, pero que no saben que eso tiene un nombre. Y es ahí cuando ya podríamos mencionar que una persona ya tiene trastorno obsesivo compulsivo. Cuando ya realizar esas acciones, imagínate, yo era solamente una vez que salía, pero si sumamos que yo tuviera que salir 2 o 3 veces al día, ya era hora y media. Y para... O sea, si vamos a suponer que ahorita ibas a, no sé, en la mañana, a poder por las tortillas aquí a 5 minutos, era hacer todos los Sí. rituales. Y si al rato a las 3 de la tarde ibas Tenía a que ir por a un algo al mercado, compro- otra vez checar sí, todo. Y compromisos de varias trabajo, veces. sí. Entonces imagínate en el día tener que salir 3 veces por compromisos de trabajo y perder hora y media del día. O sea, para los rigores del diagnóstico del trastorno obsesivo compulsivo, más de 1 hora en estos rituales que fueron detonados por esos pensamientos intrusivos, ya estamos hablando de un trastorno obsesivo compulsivo. Y sobre todo porque es detonado por esos pensamientos intrusivos que te generan pensamientos catastróficos y uno realiza esos rituales de compulsión para tratar de minimizar esa ansiedad Claro. y te roba completamente la calidad de vida. Uno pierde completamente el control porque la ansiedad crece a un grado que no se puede manejar. Entonces la mente de uno se nubla y es ahí cuando el trastorno obsesivo compulsivo se amplifica. Sí, cuando uno tiene que empezar a lavarse más las manos, verificar esto, verificar el otro. Ok. Y la otra, lo que sí ya me llevó completamente a perder el control fue cuando tuve una mala praxis médica.
me hicieron una lesión en el nervio sublingual, que lo que me generó fue que yo sentía la lengua completamente quemada. Quemada, que comiera lo que comiera, tomara agua o cualquier cosa, yo sentía la lengua completamente quemada. Entonces eso fue en enero de 2024 y en diciembre de 2025 es cuando yo ya caí completamente, yo ya había perdido completamente el control. Primero tuve un cuadro muy severo de depresión porque yo no veía solución de lo que me estaba pasando, a pesar de haber recibido muchísimo medicamento y muchísimas inyecciones, y leía en la literatura que eso sí era crónico, y yo dije, no puede ser, o sea, ¿cómo voy a vivir así? Claro. Entonces mi ansiedad creció a un grado enorme, entré en un bucle entre enojarme por haber ido con ese doctor dentista, entre lo que me pasó, entre el problema económico. Haz de cuenta que viví en ese triángulo de pensamiento. Acrecentó la ansiedad por ahí del mes de julio, donde yo ya no tenía mayor deseo de vivir. De verdad, el día de mi cumpleaños recuerdo que para mí ya no tenía sentido la vida. Ya no tenía sentido. Ya había perdido todo. Había perdido la cuestión económica, había perdido la cuestión de mi salud. Caí en esa profunda depresión. Después vino la ansiedad. La ansiedad es su hermana de la depresión, nada más que es como en otro ángulo. Comencé a presentar, antes ya del cuadro más grande, comencé a presentar ya episodios al grado de que la ansiedad era tal que si yo, por ejemplo, sentía que se había ido un documento importante a la basura o que no había roto bien algún documento o alguna cuestión, me tenía que levantar en la madrugada a vaciar el bote de la basura con todo lo que había ahí y la náusea y todo, a revisar papel por papel. Él me levantaba, me levantaba la compulsión a revisar todos los papeles. Me hacía que, por ejemplo, una ocasión recuerdo que tuve un cuadro igual de severo, que ya tenía una computadora, una lap, que ya no servía, y la di a donación. Y no dormí en toda la noche pensando en que, ¿qué tal si subiera un documento importante? A pesar de que ya no llevaba disco duro. O sea, mi mente ya no podía reconocerla. Sí, ya no llevabas ningún tipo de control sobre ya no tus tenía pensamientos. control. Hagamos una pausa hasta aquí porque quiero hablarte de corazón. Si estás viendo este episodio de Mentes Inexplicables es porque seguramente eres una persona apasionada, curiosa sobre la mente humana y sobre las experiencias que nos suceden en el alma y en la vida. Seguramente también sabes que la mente se puede volver una cárcel. Su poder es increíble, pero también la mente se puede volver una pesadilla si no se trabaja. Hay muchas personas que viven temas de ansiedad. Ansiedad como estar en el trabajo, estar en tu casa y tener taquicardias y tener ganas de salir corriendo y no saber por qué. Quizá puedes estar viviendo un tema de fobia o un tema de trauma. Quizá viviste algún evento fuerte, algún evento que te marcó la vida y que lo traes ahí presente y que ha afectado fuertemente tu vida actual. Incluso puede ser un tema de bloqueo. Estos bloqueos ocurren cuando estás a punto de hacer algo en tu día a día y simplemente te quedas congelado y tu cuerpo se queda frío y no sabes cómo reaccionar ante ello. Realmente no estás roto, no estás rota, no estás mal. Simplemente tu mente tiene configuraciones que ya no funcionan en tu estado actual y hay que reprogramar, hay que desactivar. Y para todo esto, la realidad es que no nos entregaron un manual. Pero para eso mismo, yo mismo me di a la tarea de crear el Club de Mentes Inexplicables. El Club de Mentes Inexplicables es un espacio a donde todas las personas que quieran ir más allá del podcast, vamos a estar interactuando en conexiones en vivo. Si tú adquieres la membresía de Mentes Inexplicables, de manera inmediata obtienes acceso a un curso en el que vas a obtener todas las herramientas. Es un curso súper completo a donde trae ejercicios, audios y toda clase de herramientas para que literalmente puedas tener cambios, porque está hecho con programación neurolingüística e hipnosis avanzada. Te voy a dejar toda la información en la descripción del video para que puedas obtener y resolver tus dudas y seguimos con el video. Ya no tenía control. La ansiedad era tal que yo había perdido completamente el control. Yo ya no era dueño de mí. O sea, uno en esos estados de ansiedad aguda ya pierde completamente la lógica. Ya es más, empieza uno a perder hasta los horarios, lo que uno dice. Empieza uno a desconfiar, lo hice, no lo hice. Después vienen los pensamientos catastróficos, viene un conjunto de emociones ya muy destructivas. Y es ahí donde lamentablemente y muy, muy lentamente comienza a aparecer la ideación.
ya como un recurso real, como un recurso, como una posibilidad para poder poner fin a todos esos sufrimientos. Claro. Sí, porque ni descansar. Sí. O sea, era insomnio, despertarte en la madrugada. O sea, un nivel de estrés brutal. Así es. De hecho, ya cuando fueron los grados ya más avanzados, yo había perdido tal grado de control, producto de la ansiedad aguda y del trastorno obsesivo compulsivo, que recuerdo que estaba yo comiendo atún con un poco de jitomate, un poco de ensalada, y mi mente me envió el pensamiento catastrófico de que eso ya estaba envenenado, que eso era veneno, que seguramente el jitomate tendría algún veneno que me podía afectar. Y toda la tarde estuve en un bucle ya solamente tirado en el piso, con la ansiedad de que me iba a morir. Yo ya no tenía control de mí. Ya había perdido cualquier lógica, ya había perdido cualquier tipo de control sobre mis ideas o sobre mis pensamientos, ¿no? Y al día siguiente se presentó otro en el cual había ido a comprar un poco de pan. Te estoy hablando que ya en esa etapa de mi existencia ya era... el problema de la lesión fue en enero de 2024. Ya para noviembre, diciembre de ese año 24, a partir de octubre yo entré ya en ese cuadro ya completamente destructivo. Desde octubre, noviembre y diciembre, para mí ya no tenía sentido la vida. Ya era un cuadro de completa ansiedad, de compulsiones constantes. Yo estaba solamente acostado ya sin asearme, ya sin lavarme los dientes, acostado solamente en un colchón que ya tenía solamente en el piso. Y lo único que a veces me levantaba a tomar agua y a comerme una media manzana. Y me volví a acostar. Y cuando estaba ahí acostado era solamente el pensamiento obsesivo y ya comienza la ideación a crecer más. Después de ese cuadro, bueno, de ese episodio que tuve con la comida envenenada. ¿Tú dirías que ese fue el punto más bajo o hubo alguno más? Sí, fue el día siguiente. Que ya yo había sufrido el ataque de un perro de la calle. Y yo me había asustado demasiado porque era un perro de la calle, entonces yo me imaginé que tendría rabia. Y no lo podía vigilar porque era un perro de la calle y se había ido. Entonces recuerdo que al día siguiente de eso que me pasó de la comida envenenada, que yo me lo supuse así, y fui a comprar pan y pasé junto a un perro, pero ni siquiera me rozó. O sea, fue que el perro pasó a 2 metros. Pero yo imaginé que ese perro tenía rabia y que me había contagiado y que yo me iba a morir. Eso sería como a las 6 de la tarde. Ya para las 9 de la noche yo ya estaba completamente perdido, ya estaba fuera de mí. Ya estaba solamente dando vueltas en la cama, bueno, en el colchón, en el piso. Y fue ahí cuando ya le hablé a mi hermano. Comenzó a pasar la noche y ya fue medianoche cuando le dije, mira, estoy muy mal, no puedo, ya perdí completamente el control, la ansiedad ya me gobierna, no, ya no puedo hacer nada, no se me quita esta idea del perro con la rabia, ya perdí todo, o sea, estoy a punto de quebrarme, ¿sí? Le digo, por favor, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde vamos? ¿O a ir al hospital? Entonces él me acuerdo que estaba muy cansado porque había regresado de un viaje de trabajo. Y me dijo, mira, pues hay que hablar a la línea de la vida o hay que hablar a información, Locatel, ahí te pueden derivar a algún hospital. Y es ahí donde uno se da cuenta de cómo la sociedad no está preparada. Exacto. Para una persona que está en una crisis enorme. Uh-huh. Porque primero en la línea de la vida nadie contestaba. No inventes. Sí, no. Estoy hablando de un viernes en la noche, en la madrugada, o sea, para amanecer sábado. Pues valiosa vida de la vida, ¿no? Alguien que imagínate ahí se quita la vida. Sí, claro. O sea, ni la línea de la ayuda me ayuda. Exacto. Pues imagínate quien está a punto de tomar una decisión, atentar contra su propia vida. Qué barbaridad. Que tiene el veneno o que tiene la
la ideación de arrojarse ya de un puente. Porque mira, la ideación suicida no es como en las películas. No es como el poeta que dice, ay, es que mi amada no me hizo caso y creo que sería mejor irme de este mundo y que vea después todo lo que se perdió. No, 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 no. La ideación suicida es uno de los episodios más oscuros que puede tener un ser humano. Ya no es solamente que lo vas a hacer, sino que estás ideando la forma más rápida y contundente de hacerlo. Por eso las personas se salen de su casa casi desnudas y se arrojan a las vías del metro. O por eso toman un arma y se dan un... O por eso se cortan las venas. O por eso toman un veneno. Porque está la impotencia, está la desesperación. Te sientes completamente solo. Claro. No ves ninguna salida, no ves ninguna solución. Y a la vez te aterra el hecho de hacerlo. A la vez te aterra tener en la mano una navaja, a la vez te aterra tener en las manos un arma. Qué fuerte, sí. Entonces es el infierno en la tierra. Exacto. Porque ya no hay ningún futuro y sabes que es la única salida que en ese momento uno tiene. En ese momento, cuando no me respondieron, después hablé a Locatel y hay otros. Qué barbaridad. Gente que no tiene ninguna formación en manejo de emergencias. Qué triste. O sea, uno puede hablar y te contesta una burocracia. ¿Qué tiene? No, pues hable al hospital. Pero por eso hablo, porque necesito el número del hospital. Bueno, pero dígame qué tiene. No, pues estoy presentando un cuadro de ansiedad. Pero ¿desde cuándo tiene usted ansiedad? ¿Y cómo le llama usted que eso es ansiedad? O sea, por favor. Entonces uno entra en un grado de locura. No, claro. Porque ni siquiera el mundo te está entendiendo. Exacto. ¿A dónde voy? ¿Quién me escucha? ¿Quién me ayuda? Estoy completamente solo en este mundo y no hay nadie que me pueda dar una palabra para tratar de resolver esto. De ahí es que muchas personas toman la decisión fatal de ver. Yo hace poco vi un video de una persona, de una mujer que estaba corriendo entre las calles. Me parece que fue en una ciudad del norte, no recuerdo si fue Monterrey, que estaba corriendo entre las avenidas. Estaban pasando los coches y ella estaba como pasando en medio de ellos. Claro, en los comentarios dicen, ay, pues que señora, o no valora la vida, o no sabe qué. Pero eso lo dice una persona que no se encuentra en ese tipo de estados. Claro. Para las personas que hemos pasado por ese tipo de estados, sabemos que estaba buscando la manera más eficaz de que todo termine. De que ya todo se acabe. De que ya, destrúyanme, ya. Si va a pasar ese auto, me va a despedazar, ya despedázame. O el que se aventó en las vías del metro. No lo podemos juzgar porque estaba en un grado de ansiedad suprema. Qué fuerte. Oye, ahorita, de hecho, o sea, me está tocando las fibras más profundas y justamente hace rato, el día de hoy que se está grabando este episodio, hace rato me comentó un familiar que justamente yo no he visto, la verdad, cuido mucho lo que veo precisamente. Yo soy muy precavido con lo que meto acá, información vista, pero me dijo que ahorita hay viral un video de un policía que se sí, ¿cómo no? Me lo comentó entre ahorita. Yo no supe nada, nada más me dijo, oye, está pasando esto, ¿supiste? Le dije, no, la verdad es que yo no veo noticias por lo mismo. Me dijo, bueno, pasó esto. Precisamente, seguramente quien lo esté viendo sabrá, porque se hizo muy viral por lo que sé. Sí, y que incluso hay un video en el que él se grabó. Se arroja. Digo, prefiero ni verlo, pero ni lo voy a ver, pero qué fuerte, porque es parte de lo que estás hablando. O sea, qué triste y cómo llega. Y no sabemos cuáles de esas personas, en este caso estamos, fíjate, te soy honesto, porque ahorita nos vas a platicar del libro que hiciste a través de todo esto. Ahora entiendo a qué te refieres con sobreviviente del TOC. Pero ahorita nos vas a platicar de este libro que creo que es un salvavidas. Sí, procura real, hacerlo, sí. Y enhorabuena. Y te digo algo, Vic, hasta todavía vamos a seguir, pero yo no tenía idea. Yo pensaba que el toque era, ay, es que no quiere pisar las líneas. Ay, es que va a revisar 10 veces de la conexión. Ay, es que quiere acomodar así, ¿no? Ahora entiendo realmente de verdad, yo te agradezco por ser valiente, te agradezco por... Ahorita yo también quiero saber qué pasó con Vic, ya los conozco, yo lo sé, pero sí quiero hacer este paréntesis que considero sumamente importante porque no nada más se trata de que la gente en el podcast o así vean y entiendan, sino que se entienda que este mensaje que vas a dar a través de este episodio pueda salvar vidas para alguien que a lo mejor
va empezando o está viviendo algo y no tiene idea de hasta dónde puede llegar. Sí. Y bueno, obviamente cómo salir de ello, que nos vas a explicar cómo saliste tú, cómo sobreviviste y qué puede hacer la gente. Eso me encanta. Pero sigamos con esta parte de tu historia. Sí, mira, esa noche, como te comento, noche madrugada, en lo que llegaba mi hermano, porque yo ya estaba completamente... yo lo único, eso te lo comento con honestidad y a las personas que nos siguen, te lo comento posterior a, porque en esos momentos yo solamente veía las cosas como nebulosas. Ok. No está uno como en un momento en el que, oye, mira, podemos hablar. No, no, no. Es un grado de desesperación donde uno ya se desconoce. Lo único que recuerdo fue que en esos momentos en los que él llegaba, comencé a tomar, dije, bueno, seguramente me van a pedir a donde vayamos alguna identificación o algo, ¿no? Entonces recuerdo que a mi hermano le respondieron en uno de los hospitales psiquiátricos, porque él también estuvo haciendo labor de buscar dónde podían atenderme. Porque esto es muy, muy agudo, porque cuando una persona se encuentra en un trance, ya donde ha perdido completamente el control o de ideación suicida, como es algo que la sociedad evita tanto hablar de Sí, ello, sí, y jamás toca ni existe una comunicación al respecto, totalmente. la persona puede decir, bueno, ¿dónde voy? ¿A qué hospital? ¿O a la Cruz Roja? ¿O voy con el médico? ¿O a qué hospital me pueden recibir? Entonces, a mí afortunadamente uno de los hospitales respondieron, y un hospital psiquiátrico, y entonces en ese momento me dijo, mira, mejor aquí está el teléfono, comunícate para que te expliquen qué necesitan de ti, llevar identificación o en lo que yo llego a la casa. Entonces en ese momento ya me comuniqué, me respondieron y le digo, mire, estoy pasando por una crisis de ansiedad muy severa. Siento que voy a perder completamente el control y no quisiera tomar una decisión fatal. Entonces quisiera saber si me pueden recibir, qué tengo que llevar, una identificación. Y me dijeron, mire, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan grave es? Le digo, mire, estoy en 10. No sé si me van a tener que internar o si me van a tener que inyectar. Nada más díganme qué tengo que llevar. Me dice, mire, usted preséntese el área de urgencias, solamente tiene que traer, no se preocupe, no tiene que traer más que una identificación y algunos datos que aquí le vamos a pedir. De preferencia que le acompañe a alguien y procure llegar lo más pronto posible. En lo que llegaba mi hermano, yo comencé a escribir un muy breve testamento. En lo que llegaba. Uf. Tomé una libreta y comencé a escribir. Hermano, perdóname de corazón. ¿Pensaste que ya no Sí. ibas a llegar al Sí, que yo hospital no iba a llegar. psiquiátrico? Uf, Yo qué pensaba que no iba a fuerte. llegar. Digo, perdóname de corazón por lo que voy a hacer. Si en este momento llegas y me encuentras, créeme que te amo con todo mi corazón. Siempre te he querido y respetado. Lo que está en la casa es para ti. Si algo te sirve, tómalo. Perdóname de verdad. Perdóname. Lo único que yo le pedí era perdón. Porque yo sabía que en cualquier momento yo podía perder el control y que iba a atentar contra mi vida. No inventes. Sí. Uf, qué fuerte. Y la dejé ahí. En ese momento tardó como media hora más en llegar. Yo recuerdo que solamente me puse una chamarra porque ya eran como las 2 de la mañana y tomé mi identificación y ya. Y fue cuando llegamos. Cuando llegué al hospital con mi hermano. Sería entre 2 o 3 de la mañana. Afortunadamente las personas que están en los hospitales psiquiátricos están sensibilizados a cómo uno viene. A mí me pasaron directamente al área de urgencias. Me pidieron que en la caseta dejara cualquier cosa que pudiera herir, porque quienes llegamos ahí llegamos ya completamente mal. O sea, no puedes entrar con anillos, no puedes entrar con aretes, con alhajas, con llaves, con nada. O sea, prácticamente tienes que entrar sin nada que atente contra ti y solamente con tu celular. Entonces, cuando llegué, estaban dos médicos psiquiatras de guardia
Me dijeron, por favor, tome asiento, por favor, llene que es muy importante que vaya alguien con uno, porque uno está perdido completamente, uno no tiene mente, uno está completamente ido. Entonces es importante que uno lo acompañe. Esto es muy importante para los familiares, que tengan mucha consideración si algún familiar suyo está pasando por un cuadro de ansiedad, que busque ayuda psiquiátrica inmediatamente y que lo acompañe, que no lo juzgue, que no se burle, porque hay mucho prejuicio sobre esto. Mucho tabú, mucho totalmente. Tabú. Y la persona igual teme ir porque dice, me van a encerrar y me van a llenar de medicamentos y me van a dar electrochoques. No es así. Sí, como decías, desafortunadamente, y como lo tengo en un episodio con un psiquiatra, el psiquiatra Rafa López menciona, es que desafortunadamente Hollywood hace ver como que el hospital psiquiátrico es un castigo del terror. Sí, la persona cree que ya perdió, o sea, se siente vencida, se siente que ya perdió completamente todo y que la van a encerrar. Sí, como si estuviera loco, como ¿no? Como si estuviera loco, como si ya te van a encerrar y ve esas imágenes que vio en tantas películas. Exacto. Y se ve con la mirada perdida y babeando y lleno de medicamentos y electroshocks. No es así. Sí, o sea, yo como mensaje quisiera decirles a las personas que por favor quiten esas imágenes que han visto porque así no es. Ajá. Cuando uno llega al área de urgencias, a uno lo recibe un médico psiquiatra entrenado especialmente, que uno viene en una crisis. Claro. Y a uno no lo va a empezar a juzgar, ni se va a empezar a reír, ni a burlar. A uno le pide que uno llene una forma de cuál es tu tipo de sangre, de si tienes algún tipo de alergia, cuál es tu nombre, con quién se pueden poner en contacto contigo. Y algo que sí me preguntaron es, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que sientes? Le digo, mira, siento demasiada ansiedad. Sí, yo estaba con la garganta muy cerrada. Tenía la mirada completamente perdida y es lo único que atinaba a decir. Entonces me hicieron una pregunta. Dice, okay, ¿estás dispuesto a recibir el tratamiento farmacológico para comenzar tu solución? Y yo le dije sí. Sí. O sea, lo que tengan que hacer, por favor, para que yo pueda salir de este cuadro. Esta es una decisión que es importante que uno valore en ese momento, porque generalmente mucha de la sociedad dice, no, te van a empastillar, te van a llenar de... Sí, pero aquí estamos hablando de una crisis a donde... Sí. Claro. Mira, la sociedad es tan enemiga de la salud mental, con sus opiniones, con sus críticas, como si... No, yo no tengo eso de... Depresión, ¿qué es eso? Sí. Ansiedad, ay, por favor. Ponte a hacer algo, ¿no? Ponte a hacer algo. Con unas cachetadas se le quita, ponte a trabajar. Sí, totalmente. No, eso qué estrés, ¿qué es eso, no? Y alguien que, no, comadre, dicen que está mal, que tuvo que ir al psiquiátrico. No, dicen que está loca. Por favor, o sea, como si fueran superiores. Claro. Como si fuera una persona superior ante una persona que es inferior. Así es. Porque está pidiendo ayuda, porque... Exacto. Vic, y por eso mucha gente no pide ayuda. Así es. Y aquí aprovechar este momento que lo estás haciendo tú, pero yo lo hago más explícitamente, exhortar a que la gente pida ayuda. Y esto es algo que tengo cantidad de episodios de historias, de situaciones complicadas. Yo creo que el 99% de la gente que les pido un último mensaje antes de terminar el episodio, la gente siempre dice, ¿cuál es el mensaje que le tienes a las personas? Dicen, pidan ayuda. Así es. Si no puedes, levanta la mano, pide ayuda. Sí. Pero ahorita acabas de decir algo que creo que no habíamos tocado en este podcast, que es por esto que estás diciendo, por ese juicio, por ese estigma de la sociedad, por esas conversaciones, como dices, de moral altiva, sí. Es que la gente a veces pierde la vida o se quita la vida porque tienen todas estas conversaciones en su cabeza. Una persona que se encuentra en un estado de ansiedad grave, de ideación suicida o donde siente que está perdiendo completa y absolutamente el control, es una persona completamente endeble. Así es. Sí, no hay lógica en esos momentos. No funciona la lógica cotidiana de, pues voy a ir aquí. No, uno está completamente abatido. ¿Sí? Es como un muñeco de trapo. Por eso es tan importante que un familiar o un amigo o una persona de confianza tenga la suficiente humanidad para decirle, mira, tranquilo, mira, se vale pedir ayuda. Exacto. ¿Sí? Se vale pedir ayuda, vas a estar bien. ¿Sí? Yo te acompaño.
¿sí? Ya no es el momento en ese ahí para juzgarlo, ni para regañarlo, ni para decirle que por qué le pasó, ni para cuestionarlo, ni para enjuiciarlo, es simplemente para acompañarlo. O sea, una poca de humanidad, Sí. ¿sí? Una poca de empatía ante una persona que está sufriendo y que se siente tan endeble que ha levantado la voz al cielo pidiendo ayuda y que se ha presentado la oportunidad de que le pueden ayudar, simplemente que la acompañe a este hospital. Ya los médicos se van a hacer cargo, ¿sí? En este caso, me recibió uno de los psiquiatras. Ellos están sensibilizados a escucharte. En ese momento, lo que uno quiere es que a uno lo escuchen. Uno quiere estar frente a alguien que sabes que te puede ayudar, ¿sí? Porque el médico psiquiatra está capacitado para eso, ¿sí? Entonces, a uno lo comienza a decir, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que estás presentando? Pero la persona no se está ni riendo, ni se está burlando, ni... O sea, el especialista está escuchando porque quiere saber cuál es el cuadro que uno está presentando. Claro. Si es una psicosis, si es una ideación suicida, qué es lo que la persona tiene. Yo recuerdo que durante aproximadamente una hora, uno pierde la noción del tiempo, ¿sí? Cuando uno está en esos estados, uno pierde completamente la noción del tiempo, o si uno está vestido, o si uno comió, o si uno ha dormido. O sea, uno ha perdido completamente cualquier clase de lógica acerca del mundo. Entonces, en ese momento lo que hicieron fue que me recetaron 2 medicamentos. Uno para bajar la ansiedad, para disminuir la ansiedad, y el otro para comenzar a que mi cerebro comenzara a gestionarse. Es decir, el cerebro está en completo desequilibrio químico. Entonces se tienen que enviar medicamentos para que el cerebro poco a poco comience a Entrar en homeostasis, ¿no? sí, a regularse. Ahora, los medicamentos psiquiátricos hay que comprender 2 cosas. Número 1, que no son inmediatos, ¿sí? Eso sí le comentan a uno el médico psiquiatra, ten paciencia, porque para que tu cerebro comience a regularse va a tomar un periodo, puede ser de 2 o de 3 semanas. Mientras tanto, continúa tomando tus medicamentos para la reducción de la ansiedad, ¿sí? Lleva mucho tus horarios, ¿sí? Trata de respetar mucho los horarios en que se tienen que tomar, pero sí debes de saber que los tratamientos psiquiátricos son de larga duración. Entonces, yo esto lo oía como en la lejanía. Sí, mi hermano es quien tomaba Como en más. las películas esas Sí. donde escuchas la voz bien lejos. Sí, claro. Haz de cuenta que eso de la disociado. mirada de los 20, de 2000 o de lo que sea de yardas, sí es correcto. O sea, uno simplemente está mirando como en el vacío, Qué locura. pero la otra persona sí, como no lo está sintiendo, es importante que tome nota de las recomendaciones. ¿Te internaron? ¿Estuviste internado o solamente te recetaron? No, debido a, aunque era un ataque de ansiedad, pero que no estaba presentando un cuadro que necesitara internamiento, no me internaron. Previo a mí había llegado una chica con ideación suicida y pensamientos de paranoia, y ella sí la internaron. Sí, lo Porque que es, me imagino, psicosis, esquizofrenia y ese sí, tipo a de ella sí la cosas. internaron. Ay, Su hermana venía destruida. De hecho, venía agotadísima. Y a ella sí la internaron inmediatamente. En mi caso, por la evaluación que hicieron los médicos, el médico, notaron que con el medicamento que Podía quedar. reducía la ansiedad, no necesitaban internarme. Yo me imaginaba que sí me iban a internar, ¿eh? Yo te sí, puedo claro, decir por cómo estabas. por cómo me encontraba, yo era lo que sentía que me iban a internar y que ahí permanecería algunos días. Claro. Entonces, la cuestión es de que pasé la noche en casa de mi hermano y en la mañana pues me levanté como zombie por el efecto del medicamento tranquilizante y mi hermano, ya que comimos, y me llevó a la casa. Entonces yo volví a estar ahí y dije, bueno, aquí están mis medicamentos,
aquí... Me imagino que por trabajo y demás no te podía... sí, de momento, mira, lo que pasa es que todas las familias tienen sus dinámicas. Claro, digo, yo pienso porque después de haber vivido, y seguramente la gente que me está viendo seguramente, te digo porque yo pienso casi en Sí, haz de Vicente. cuenta que lo que sucede es de que la familia a veces como no puedes sentir lo que uno está sintiendo. Claro, claro. Lo ven desde una lógica de, no, mira, tómate tu medicina, Vas a estar quédate bien. en tu cama, vas a estar bien. Es que yo tengo responsabilidades, yo tengo que ver a mis hijos y yo tengo que... Entonces consideran que uno ya está medicado, que uno ya fue al hospital y que si tienes dudas le vas a hablar al médico y así, ¿no? En cierto sentido, no podría llamarlo como una irresponsabilidad, Claro, sino no. simplemente es como, hasta cierto punto es algo que uno evita. O sea, como que, híjole, mejor duérmete y después hablamos. Yo creo que es parte de lo mismo que mencionabas, Vic, de la poca información de Sí, la de la salud poca mental que información. hay acerca de esto y de la importancia Sí. de en ese momento tener compañía, tener observación, Sí. tener cuidado. Sí, porque ahí vino algo que me pasó, que fue que me volvió a mí a regresar. Me volvió a regresar un cuadro de ansiedad muy grande. Y yo me alarmaba porque digo, bueno, pero si ya estoy medicado y esto está creciendo Uf. tanto. Entonces fue ahí, eso fue como 10 días después, estoy hablando principio, quizás 20 de diciembre de 24. Y hablé con una amistad y me dijo, mira, lo ideal es de que ve al hospital. Claro. Ve al hospital a explicarles qué te está pasando y que te aclaren qué te está ocurriendo. Entonces me dijo, pero por ningún motivo estés solo, me dijo. Entonces fue en ese momento cuando me regresé y me presenté nuevamente en urgencias y les dije que estaba presentando otro acceso de ansiedad donde estaba perdiendo el control. Entonces revisaron mi historial y me indicaron una serie de ejercicios que podía hacer, que al principio no les entendía muy bien, porque no me los explicaron mucho, sino, mira, si tienes este cuadro, haz esos ejercicios físicos. Pero como uno viene tan mal, no les entendía muy bien. Haz cuenta que como que el sistema y la sociedad está diseñado para funcionar en normalidad. Sí. En normalidad, pero cuando uno viene mal, como que no entienden que aquí en las instrucciones, pero uno está tan mal que uno no entiende esas instrucciones. Claro. Porque no están escritas en un lenguaje de alguien que viene ansioso. Vienen escritas con alguien lógico, con alguien que, ay, mire, hay que cuidar el acento y hay que cuidar la redacción. Pero eso no está redactado cuando, mira, paso 1 haz esto, paso 2 haz esto, paso 3 haz esto. Sino que viene con una lógica del mundo, así como Sí. que todo está normal, ¿no? Sí, Y fue sí. cuando mi hermano llegó y me vio mal y me dijo que me quedara en su casa. Y yo se lo agradezco mucho porque si mi hermano no hubiera hecho eso, sencillamente yo no estaría aquí. Y cuando estuve ahí, mira, lo veo borroso. Lo veo borroso porque, mira, cuando uno llega a una casa y uno viene con ese tipo de trastornos, uno viene, no quisiera usar la palabra, no quisiera demeritar, porque todos los seres humanos merecen dignidad, pero uno es un indigente, que no se baña, que no se lava los dientes, que no sabe dónde está, que tiene la mirada perdida, que por su sola presencia uno está causando una incomodidad, Ok. porque no saben, la familia y los demás no saben cómo manejarlo. Sí, 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 sí. Dicen, oye, ¿qué le pasará? Oye, está muy raro. Y si se pone mal, y se pone a gritar, y si perdemos, ¿y cómo lo atamos o qué hacemos? Si uno, con la sola presencia de uno, no está alterando la dinámica de una familia. Sí, o sea, quieren comer y uno está ahí. Quieren hacer algo, trabajar y uno está ahí. Y uno está en las peores condiciones. Claro. Sí, o sea, yo lo único que recuerdo es que mi hermano sí me dice que yo me veía muy mal, con todo el cabello largo y grasiento, con la mirada perdida, que me bañaba y me aterraba bañarme por el mismo trastorno obsesivo compulsivo. Para mí estaba en lo más grave del trastorno. No podía ni siquiera bañarme porque cualquier cosa para mí era una fuente de infección. Entonces, a veces pasaba 8 días sin bañarme. O sea, comía y me sentaba en el sillón, pero yo solamente veía pasar los días. Y yo decía, pues que así voy a hacer. Qué fuerte. Sí, o sea, yo me imaginaba que lleva a quedar como una persona de esas que van caminando en Sí. la calle hablando sola. Sí, sí, sí. Esta plaquita
con mi nombre, con mi tipo de sangre, fue como decir, mira, si me pierdo, así me llamo. No manches. Si me pierdo, así me llamo. Y aquí está el teléfono donde pueden hablar con alguien. Porque yo estaba perdiendo la mente. O sea, a mí ya se me iba la mente. Ya no distinguía, ya no veía solución. Decía, ¿qué voy a hacer? O sea, pero yo ya completamente perdido. Entonces yo decía, si me voy a salir se me va la mente, porque hay medicamentos que sí generan mucha disociación. No sabes quién eres, dónde estás. Mira, haz de cuenta que la mente, con uno de los medicamentos me pasó, que bloqueaba el medicamento, yo veía el pensamiento, el pensamiento catastrófico, el pensamiento, ¿no? Y por otro lado sentía en el pecho cómo me brincaba, como si me bajara una serpiente. Eso es lo único que sentía. Por eso es que las personas se refieren que es como si te hubiera invadido un animal, una serpiente, donde ya perdiste el control y que se está moviendo y ya tus pensamientos ya no son tus pensamientos, ¿sí? Entonces, una noche muy lamentablemente, y qué horrible que fuera precisamente el 31 de diciembre, que pasé una noche horrible, en medio de pesadillas, en medio de pensamientos horribles, muy violentos, que ya no se me quitaban de la mente. Y ahí estabas medicado. Y ya estaba yo medicado, similares a los que había tenido en esa ocasión que me llevaron de emergencia. Pensamientos así horribles, de verdad horribles. Cerraba los ojos y estaba el pensamiento, y abría los ojos y estaba el pensamiento, y los segundos pasaban y no se quitaba, y no se quitaba, y no se quitaba, y no se... Y fue la otra ocasión en que volví a presentar ideación suicida, porque yo decía, si ya medicado y aún continúa esto a este grado, entonces, ¿qué va a ser de mí? O sea, ¿ya qué me queda? Uy. Si ya con los medicamentos y aquí sigue esto, las ideas aquí adueñándose de mí, presentando, porque son horribles. Haz de cuenta que abre los ojos y ahí está. Y cierra los ojos y ahí está, y abre los ojos y ahí está. O sea, ya no hay forma de quitártelos. Qué locura. Ya no hay forma. Entonces uno ya, como bien me comentas, es decir, ya estoy en la locura. Ya estoy en la locura. Qué barbaridad. Ya, o sea, ya qué. Entonces fue ahí cuando nuevamente ideé la cuestión de atentar contra mi vida. Es ahí donde uno vuelven a pasar los pensamientos de cuál sería la vía más rápida. Sí. Y a la vez que le empiezas a pensar, a uno le aterra. Pero a la vez uno ya, lo único que uno quiere con esa atentar contra la vida es que eso ya se acabe, que ya se acabe el sufrimiento. Exacto. Eso es lo único que uno quiere, que ya se acabe ese infierno. Entonces, se lo comenté a mi hermano, le dije, tú sabes que estoy muy mal. Y él lo oía como diariamente se lo decía. Pues la persona dice, no, tómate tu medicamento o esto, ¿no? Pero a la vez como que no, la persona también se defiende para no también perder el control, porque es difícil estar con un paciente que está presentando un tipo de pérdida ya de la realidad. Entonces, recuerdo que lo acompañé a un compromiso que tenía. Yo ya no me quería quedar ahí. Pero yo ya estaba buscando la manera de cómo atentar ya. O sea, yo recuerdo que iba caminando y me bajaba en la banqueta para ver si un auto me podía ya acabar conmigo. O sea, ya había perdido completamente la batalla. Ya nada más, lo único que yo quería era como quien solamente se quiere quedar dormido. Sí. Como quien solamente quiere cerrar los ojos y ya que se acabe lo que para ti significó la vida con esos sufrimientos y ese infierno. Lo único que quisieras es cerrar los ojos y ya, que eso desapareciera. Sin embargo, el espíritu es fuerte, o sea... ¿Qué te mantenía, Vic? En ese momento, o sea, ¿tú qué crees hoy en día? Quizá en ese momento no lo pensabas, pero hoy en día, ¿tú qué crees que te mantuvo con ese espíritu y con esa fuerza? Fíjate que fue muy curioso porque
Cuando yo llegué nuevamente a la casita, porque mi hermano fue al pendiente a hacer cosas a la casita, yo me acosté en el colchón. Estaba tirado en ese grado de ansiedad mientras él hacía otros pendientes. Y cuando me vio tan mal, no se enojó conmigo, sino que me habló enérgicamente. Me dice, mira, ¿por qué no te has tomado el medicamento? Y yo estaba completamente perdido. Si él se hubiera ido, yo hubiera acabado ahí con mi vida. Pero entonces lo que él hizo en ese momento fue que habló con que era una conocida suya que era terapeuta. Y le habló en ese momento, le dijo, mira, mi hermano se encuentra muy mal. Quiero saber si lo puedes recibir para que te hagas cargo, para que le ayudes a salir de eso. Yo no me podía levantar de la cama. Haz de cuenta que yo ya estaba recuerdo que solamente me retorcía. Lo único que pasaba es que me retorcía. Hay ocasiones en que han pasado videos de personas que están en hospitales psiquiátricos y ves solamente cómo se retuercen. Es que ya llega uno a ese grado. Ya no tienes control de ti, ya no sabes nada de ti y solamente te retuerces como con la misma ansiedad. Hace que tu cuerpo se retuerza, pero ya no tienes ningún control. Entonces la terapeuta muy amablemente habló conmigo y me dijo, mira, te voy a pedir por favor, o sea, como que guiando mi atención a lo que me rodeaba, ¿sí? Dice, yo sé que te sientes mal, pero, por ejemplo, me decía, oye, en ese momento te sientes mal, pero puedes fijarte en esta botella o en algo que estuvo un cuadro en la casa. Le digo, mira, pues sí veo un cuadro. O sea, tratando de atraer mi atención hacia lo que me rodeaba para que no perdiera completamente el control. Y ya que me ayudó a tomar cierta conciencia de algunas acciones, me dijo, entonces, si ya pudiste ver el cuadro, si ya pudiste ver esto, si ya pudiste escuchar a tu hermano, seguramente te puedes levantar. Le digo, pero yo ya no podía, simplemente estaba en ese estado como catatónico. Sin embargo, me conseguí levantar y mi hermano tomó las cosas y me llevó casi arrastrando para que tomáramos un taxi y me llevara. Cuando llegué ahí, estaba nuevamente con la mirada perdida, ya completamente abatido, porque dije, si estoy aquí ya con la terapeuta y con el medicamento y no me pueden ayudar, ¿qué voy a hacer? Y fue ahí donde ella me ayudó a recuperar como que la conciencia. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿qué fue lo que me levantó en ese momento? Te puedo responder con toda sinceridad que el amor a mi hermano. No causarle ya un dolor tan grande como el que tuvimos cuando fue la pérdida de mi madre. Ok, claro. Que ya no fuera yo un factor que nos destruyó tanto, porque la muerte de mi madre fue de verdad de una manera terrible, terrible, terrible. Y yo ya no quería eso para él. O sea, yo ya no quería ser una nueva... Sí, sin detalles, Vic, o sea, tu madre falleció en un accidente, por lo que entiendo. Un accidente muy terrible. Ok. De esos que... Tragedias. Tragedias, de esos que cuando las personas van a reconocer el cuerpo es cuando pueden perder la razón. O sea, que se les va la mente, que Claro. gritan y entran en shock. Ok. Sí, para mí, porque a mí me tocó reconocer el cuerpo y todo eso. Ok. Entonces yo ya tenía, aparte de esos trastornos varios desde mi infancia, Sí. se me sumaron varios escenarios en la vida. Ahora entiendo por qué después del fallecimiento de tu mamá es que Sí, se me te disparó comenzó a más. disparar el TOC. Se me y todo disparó esto. más el Claro, TOC. Claro. ¿Sí? Tiene todo el sentido. También esas dos ideaciones unidas fueron digamos, en ese momento actual. Pero yo ya había tenido otra cuando salí de la secta, porque lo programan a uno. Y yo veía que la única forma de quitarme esos pensamientos que me habían inducido era atentar contra mi vida. O sea, la ideación suicida sí había estado en cierto momento en mi existencia. Claro. Entonces, cuando se me volvió a presentar, pues es porque uno ya pierde completamente el control, es porque uno ya no ve ningún futuro, ninguna solución. Entonces permanecí con mi hermano en su casa. Y con la terapeuta, me imagino que también con la ayuda. Acudía con la terapeuta en las tardes. Me programó, fue muy amable conmigo. En sesiones posteriores fue muy amable para atenderme y recibirme.
hicimos una lista son como evaluaciones donde qué tanto está tu grado de atentar contra ti mismo, de cuáles son los disparadores que te hacen que se te presente la ansiedad, que se te presente el TOC, ¿sí? Y yo estuve trabajando con ella y decía que uno de los grandes factores que debía evitar era estar solo en la casa. Sí, en la casa de Xochimilco, porque era algo que me iba a inducir al estar solo, empezar a rumiar los pensamientos. Entonces, digamos que yo estuve con mi hermano, pero naturalmente llegó un momento, estuve todo enero, y llegó un momento en el que mi hermano me dijo, mira, es que ya empieza el año y yo tengo que seguir trabajando. Sí, claro. Y yo no te puedo tener aquí. Sí, se entiende, se entiende. Sí, yo no te puedo tener aquí. Me imagino que también familia él, o esposa. Sí, su esposa, claro. el sobrino. Es que, te digo, por la sola presencia de uno. Sí, es complicado, es complicado. Uno está cambiando su dinámica y uno no está en el mejor momento. Claro. Uno está completamente vulnerable. La sola presencia de uno es irritante. Se nota en los demás que es irritante, es incómodo, pues no quisiera decirlo, pero es como algo desagradable. Es que la familia lo ve a uno y la familia que tiene una persona con un trastorno, pues sí siente desagradable que esté ahí, que es que le pasa y así va a ser siempre, ¿no? Entonces ya cuando habló mi hermano, yo estaba muy aterrado porque la única vía que me quedaba, pues es que yo tenía que regresar a la casa solo. Como además te habían recomendado que no. Que no. Entonces fue ahí cuando sí, estaba yo muy asustado. Sí estaba sumamente asustado. Entonces, lo que yo hacía es que en las tardes me salía a caminar, porque él tenía que hacer sus actividades, y las tardes pues me decía, mira, pues quédate en este parque, camina, trata de estar tranquilo. Pero yo no quería estar ahí, realmente único que quería era como conversar con alguien que me escuchara. Entonces hablaba con algunas personas, en particular una amiga muy querida que vive en el sureste. Le agradezco en el alma que sí me escuchaba, se llama Leti. Me escuchaba en las tardes, me daba ánimos. Es muy valioso que a uno le den ánimos en esos momentos. Mira, no te preocupes, vas a ver que vas a salir adelante, vas a ver que vas a estar bien, ¿sí? Confía en ti. Yo no soy una persona muy religiosa, pero si algo me ayudaba mucho era hacer oración, tratar de pedirle a lo que fuera lo más alto en el universo, que me ayudara, que tuviera compasión, que iba a ser mejor persona, pero que me ayudara, ¿sí? Que me permitiera curarme un poco, ¿no? Entonces finalmente pues ya llegó el momento en el que mi hermano me acompañó, me regresé y ya me volví a quedar solo completamente. Y en esos momentos fue cuando traté de hacer los ejercicios que había aprendido. Una serie de ejercicios para manejar las crisis de ansiedad, ya bien explicados, que me los explicó la terapeuta, porque en el hospital pues me dieron la hojita, ¿no? Hazlos, pero yo no entendía nada. Sí. Ya fue la terapeuta quien me los explicó. Y ya cuando estuve solo en casa traté de empezar a hacerlos, traté de empezar a tranquilizarme, sabiendo la vía de que si se me volvía a presentar una crisis de ansiedad, podía ir o con la terapeuta o directamente al hospital. Y poco a poco comenzaron a transcurrir los días. Yo comencé, que la casa estaba muy descuidada, el pasto había crecido, la comida estaba toda echada a perder, o sea, todo estaba en desorden. Entonces lo que me propuse fue comenzar a ordenar poco a poco lo que podía, tirar la comida, podar el pasto, y los días comenzaron a transcurrir. Y fue porque ya no continué con la terapeuta, porque me dijo algo que me quitaba muchas las esperanzas. Me dijo que el toque era crónico. Y entonces aunque ya no estaba tan mal, porque ya era como en febrero más o menos, ya la cuestión del trastorno dental, el nervio ya no estaba tan inflamado, pero me aterraba porque aún me tenían que arreglar otras piezas. Sí, nada más de pensar que te iban a volver a... Y nada más de pensar que me iban a volver a regresar Claro. al mismo estado, yo estaba sumamente aterrado.
Entonces, yo dije, bueno, tengo que continuar con la cuestión dental, aunque tenga miedo. Eso me lo recomendó una muy estimada amiga. Me dice, mira, sí, continúa, porque si no, esto se va a poner peor. Sigue tu tratamiento, toma tu medicamento, ya sabes a quién recurrir si algo se presenta. O puedes hablar a tu hermano, o puedes ir al hospital, o puedes hablar a la terapeuta. Yo la verdad es de que sí me alejé un poquito de la terapeuta, pero le agradezco mucho que me haya ayudado. O sea, no es de que quedamos mal ni nada, simplemente... Yo creo que simplemente te ayudó en el momento en el me que lo ayudó en el requerías, momento ¿no? Y preciso. fue un momento en el que ya necesitabas otra cosa. Exacto. Pues claro. Y fue cuando me acerqué al hospital más y ya le pregunté a mi médico psiquiatra, ya el que me habían asignado, porque quien manejó primero mi caso fue urgencias. Después ya tienes que pedir tu consulta Exacto. externa para ver dónde te van a derivar. Sí, o sea, cuál es específicamente tu trastorno. Okay. Ajá. Porque son muchos, ¿eh? Los que son bipolar o los que tienen trastorno límite de personalidad o lo dismórfico corporal o psicosis. Entonces, a uno lo tienen que estudiar bien para saber con qué especialista te van a dirigir. Y fue cuando me atendió mi doctor. Y yo sí, la verdad, tenía mucho miedo de preguntarle, pero sí le pregunté si el TOC podía remitir. Yo estaba abierto a la respuesta, pero esperaba un sí. Entonces él me dijo, mira, con la terapia y el tratamiento adecuado, sí se puede. Entonces cuando me lo dijo me llené de esperanza. Qué importante. Sí, cuando me dijo que eso se podía desaparecer, me dio una luz de esperanza. Haz de cuenta que es como si se me hubiera recargado una batería, como si pudiera respirar. O sea, aún no se ve solucionado. Aún seguía en tratamiento. Aún tenía que continuar la cuestión dental. Aún tenía que vivir solo en la casa. Pero el simple hecho de escuchar un halo de esperanza, para mí era suficiente. Entonces lo que hice fue continuar mi tratamiento de trastorno obsesivo compulsivo, que es un medicamento que le tienen que enviar en la dosis más fuerte, porque es un trastorno muy fuerte. Me causaba muchísima resequedad de boca. Y sumado a cómo yo sentía la lengua quemada, era una tortura. La verdad era una tortura. Aparte me tenían que inyectar por la cuestión del nervio muchísima vitamina B. Muchas inyecciones sumamente dolorosas y tomar medicamentos. Pero ¿a dónde me iba? O sea, ¿a dónde me movía? O sea, era porque era. O sea, lo único que me mantenía era la luz de la esperanza, que eso algún día se podía ir. Y comenzó a transcurrir el tiempo, comencé a seguir mi tratamiento. Después ya me derivaron específicamente, ya cuando la ansiedad y la depresión ya se encontraban en un límite muy manejable, ya me derivaron a clínica de TOC, ya con mi doctor especialista. Okay. Y fue ahí donde yo le volví a preguntar. Y fue donde él me corroboró que sí. Que si seguía el tratamiento adecuado, mi medicamentación en toda regla y terapia grupal, eso podía yo salir adelante. Híjole, Vic, la verdad es que quería justamente que llegáramos a poder concluir esta parte porque ha sido gracias por abrirte. Creo que se ha sentido, incluso yo aquí me he sentido con una serie de emociones de coraje, de impresión, de mucho, pero gracias porque creo que esta historia como nos compartiste, todo lo que tiene bien poco, tiene 2 años. Sí. O sea, todo lo que nos compartiste creo que puede ser no un pequeño granito, creo que es una gran luz para todos aquellos que necesiten entender, ya sea que hayan vivido o no, estén viviendo o no, y vayan a vivir o no, el tema de la importancia de la salud mental. Así es. Y este es el objetivo, poder hacer de este episodio un mensaje importante para que se entienda y se divulgue lo verdaderamente importante de parte de este caso, como bien lo decías. Es diferente de un sobreviviente de un trastorno y de una situación tan poderosa, o sea, no tan poderosa, tan fuerte, que de un especialista. Y como tú lo dijiste, no es por demeritar, no. Simplemente creo que te da una luz distinta. Sí. Y quería que nos terminaras de compartir
Porque me imagino que de ahí fue cuando comenzaste a salir adelante, ¿no? Porque no me gustaría que antes de que terminemos, sí quiero que toquemos un poquito de hoy en día lo que estás haciendo, me Claro, refiero con a tu gusto. libro. O sea, sí quiero que nos compartas un poco de esto, porque hace rato me dijiste un par de cosas, que nos compartas ahorita a la gente que esté viendo que el episodio, que aquí, de hoy en día, qué es lo que, hacia dónde estáis dedicando, en este caso, tu propósito de vida. Sí. ¿Pero hay algo más que falte de esta última parte de la historia? ¿O ya de ahí viene justamente un proceso nada más de rehabilitación, de terapia, de medicamento que fue mejorando? ¿O hay algo más que consideres importante que la gente sepa? Sí, es muy importante. Ahorita tocaremos la parte, digamos, de la continuidad. Lo único que quisiera mencionar es que lo que descubrí es que para esta cuestión de recuperación de la salud mental, al menos en el cuadro de la que puedo hablar con propiedades del trastorno obsesivo compulsivo, no podría hablar de los demás padecimientos, Claro. porque eso ya es competencia tanto de los sobrevivientes como de los especialistas. Pero en el trastorno obsesivo compulsivo sí pude detectar que hay un triángulo para solucionarlo. Primero, sí tiene uno que estar en manos de un médico especialista en psiquiatría, ¿sí? Porque él conoce el funcionamiento del cerebro. ¿Qué hace el medicamento psiquiátrico? Lo que hace es que regula la química cerebral. Es como dar un nuevo soporte, como los andamios para el cerebro, ¿sí? Segundo, la terapia, ¿sí? Puede ser de la terapia que elijan, particularmente hay esta terapia conductual, cognitivo-conductual, pero la que a mí me funcionó fue la terapia de acercamiento gradual con prevención de respuesta. Eso quiere decir que uno se va acercando muy poquito a lo que genera el estímulo de ansiedad. ¿Por qué con prevención de respuesta? Porque sabes que te va a causar ansiedad, ¿sí? Por eso uno prepara en el método TIP. El TIP significa temperatura, el shock del agua fría para activar el nervio vago. Uno debe tener sus hielos, uno debe tener ahí una bandeja con agua helada y hielos para que si te viene un ataque de ansiedad, rápido sumerges tu cabeza en el hielo, ¿sí? O metes las manos en el hielo o te metes a la regadera y te cae agua fría. Eso lo había oído teóricamente en la hojita que me habían dado, pero no me lo habían explicado. Fue sino hasta que la terapeuta me explicó, mira, se llama TIP y tiene 4 pasos. Y esto lo vas a emplear cuando tengas un acceso de ansiedad muy grande. Pero como yo lo veía teóricamente en el papel, no entendía a qué se refería, sino a que me lo explicó. Entonces yo me acercaba gradualmente a los estímulos, ¿sí? Primero comenzaba por tocar mis anteojos sin tener que lavarme las manos 6 veces y otras 6 veces después. O sea, decía, pues qué tanto microbio puede tener un pequeño anteojo, ¿no? Claro, lo tocas y te vuelve a generar, porque el toque es así, te vuelve a generar un enorme, es como un volcán en explosión. No es de que toque poquito y me generó poquito, ¿no? Lo vuelve a generar en su magnitud. Entonces, por eso uno debe tener este contenedor precisamente para prevenir la respuesta. Pero curiosamente, yo noté que funcionaba muy bien conmigo. Y sobre todo fue un día que ya pude ponerme los anteojos ya sin pensar. Wow. Y dije, esto funciona. Sí. O sea, sí sirve. Y fue ahí cuando me di cuenta que mi cerebro registraba que ya estaba bien. O sea, que ya estaba bien. O sea, ya no había retorno. Ya no decía, no, mira, tienes que ver con tus lentes y ahora... No, ya era algo que ya se había ganado. Eran pequeñas victorias. Una caseta que ya se había pasado. Sí. Imagínate una victoria a una persona, pues yo tomo mis lentes, me los pongo, pero para uno es una victoria suprema, para uno ya no haber pasado por todo el pensamiento y las compulsiones y los rituales de hacerte que pierdas completamente el control, es como un milagro, es como una gran victoria, es como una esperanza enorme de que sí está funcionando. Claro. Que hay un futuro, que si lo continúas haciendo, vas a poder librarte de eso, ¿sí? Entonces, para mí esta terapia de aproximación gradual con prevención de respuesta fue la que me sanó. Y cuando se lo relataba al doctor, me ponía tareas. Dice, bueno, vamos a reducir el lavado de manos ahora de 6 a 4. Y yo lo iba haciendo. O sea, iba haciendo mis tareas y notaba que podía ir bajando las compulsiones, ¿sí?
Entonces ya después me atendieron dentalmente. La doctora fue muy amable. Otra, naturalmente, una muy profesional, ya se hizo cargo. Fue quien me ayudó. Y cuando ya se solucionó esto, coadyuvó mucho a ya no tener tanta ansiedad. Entonces ya en octubre de 2025, el doctor me aplicó, mi doctor, el doctor Luis Vargas, del Instituto de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente, fue ya quien me aplicó un test para evaluar qué tan grave tenía el TOC, y ya estaba en un grado bajo. Ya estaba en un grado. Ahí en ese test, curiosamente, mientras más bajo salgas de calificación, es mejor. Es mejor. Es el único examen donde menos es más. Donde quieres reprobar. Sí, entonces ya cuando le dije, mire, doctor, saqué esta calificación, dice, muchas felicidades. Solamente tiene los remanentes del TOC. Sí. Vamos a continuar para que quedes completamente libre de esto. No, yo salí, haz de cuenta que la única imagen que recuerdo es la imagen de Mohamed Ali cuando está en un boxeo de los años 60, que es donde está golpeando a un boxeador, lo tienen en el suelo y él está gritando. Así yo me sentía, pero campeón, o sea, yo me sentía que estaba viviendo otra realidad. Y ya fue en enero, ya de este año 26, que ya clínicamente documentado en el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente, ya no tengo TOC. Wow. Ya no tengo TOC. Felicidades, Vic. Muchas gracias. Felicidades porque los que ya vimos el episodio hasta casa, ya sabemos que esto sí es una gran, gran, gran victoria. Le transforma a uno la vida porque te da una ilusión. Te regresa el deseo de vivir. Ahora estoy solamente, porque los tratamientos psiquiátricos son de larga duración, todo este año debo tomar el medicamento para que mi cerebro continúe estable, y ya en enero de 27 ya me lo van a empezar a retirar gradualmente. Entonces ahí vino la cuestión de que me dijo, eso me lo dijo. Yo cuando la escuchaba de mi amiga Leti Barrios, lo escuchaba como en la lejanía. Yo creo que es muy importante que los demás confíen en uno. Porque aunque yo estaba devastado en esos momentos, caminando y dando vueltas en el parque, yo me decía, ya verás que algún día eso lo vas a poder escribir. Yo lo único que decía era así como una ilusión vaga, como pues gracias por tenerme tanta compasión, ¿no? Pero yo sabía que en cualquier momento me podía perder en una calle, ¿no? Por eso traía hasta mi plaquita, ¿no? Y fue ahí cuando llegó el mes de marzo. Yo seguía acudiendo a mi terapia grupal. Es muy importante asistir a terapia grupal, aparte de la de aproximación gradual, porque ves a compañeros del mismo dolor. Claro, ya no te sientes solo. Sí, ya no te sientes solo. Ves que otros vienen por compulsiones diversas. Hay quien tiene, por ejemplo, compulsiones por miedo a que a sus hijos les pase algo. Entonces no pueden vivir porque realmente desde que su hijo se va a la escuela hasta que regresa, no tienen otro pensamiento en la mente, sino que al niño le puede pasar algo malo. Hay quienes vienen por compulsiones por manejo, o sea que sienten que pueden perder el control y atropellar a las personas. Hay personas que vienen por ejemplo, con la cuestión de que las imágenes religiosas les ocasionan muchísimas como maldiciones. O sea, ven un santo y empiezan a maldecirlo. Y lo maldicen y lo maldicen. Y dicen, oye, pero si yo soy buena persona, soy persona de valores, soy ingeniero, soy creyente. ¿Y por qué lo estoy maldiciendo? O sea, ese es el trastorno obsesivo compulsivo, donde uno pierde el control porque los pensamientos intrusivos a uno le generan tal grado de ansiedad que uno comienza a realizar acciones como rituales o compulsiones para tratar de bajar esa ansiedad. Wow, Vic, me gustaría primero que nada hacer un paréntesis ahí muy fiel a mi manera muy puntual de ver por la pasión que le tengo al tema de salud mental, de la mente y demás. Y voy a ser fiel a quién soy. Los que ya me conocen van a entenderlo. Los que es la primera vez que nos ven, está perfecto. ¿Sabe? La mayoría de la gente que yo no soy tan fiel del tema en general, no me refiero nada más al tema medicamentos psiquiátricos, en general. Yo soy muy creyente del poder de la mente a través de justamente los hábitos, a través de las programaciones, pero también es bien real
A ver, yo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, me puedo enfermar a lo largo del año y casi yo muy rara vez tomo medicamento. Pero, por ejemplo, la última vez que me sentí tan mal, tan mal, que yo estaba consciente que el medicamento no iba a ser la solución de raíz, pero me iba a ayudar a pasar el mal rato, ¿no? Es como yo lo veo y ese es mi punto de vista, por eso lo aclaro, ¿no? Yo respeto a los demás. Sin embargo, sí quiero también enfatizar y destacar lo que tú mismo dijiste ahorita, que es la importancia de, en esas crisis a ese grado, pedir ayuda con, en este caso, especialistas, con hospitales psiquiátricos. Yo también he tenido familiares cercanos, he tenido invitados aquí del podcast, no es la primera vez y lo enfatizo por eso, de que la gente que esté en una crisis, en una situación realmente así, fuerte, acuda podría decir a la línea de la vida, pero tu experiencia no fue nada positiva, no fue a urgencias, a un hospital psiquiátrico. Sí, o sea, que pidas ayuda. ¿Por qué? Porque en ese momento a lo mejor la medicina no va a ser la solución para toda la vida, porque hay cosas que trabajar. Raíz, programas, pensamientos, emociones que son la raíz del problema. Pero en ese momento lo que te puede salvar la vida es que te mediquen. Sí, claro. Entonces, o sea, haz lo que necesites hacer, ¿no? Eso como primer punto. Y segundo, también destacar que uno de los propósitos que quiero compartir hacia la gente a través de tu historia, a través de muchas historias que he tenido la bendición de que nos puedan compartir en este espacio que he creado, es poder concientizar la prevención también. Y poder concientizar que hoy en día es bien cierto que muchas personas, como tú mismo lo contaste en tu propia historia, no nos dan las herramientas, no nos enseñan esto en la escuela, no nos hablan de esto, al contrario. Se guarda, se vuelve tabú, se evita, etcétera. Exactamente. Sin embargo, sé abrir por eso mismo y lo digo. Dios sabe con qué intención lo digo y de ahí en fuera que se tome como se tenga que tomar. Por eso hoy en día yo también he creado espacios, ya sea el club, ya sea cosas, porque a ver, quien diga, quiere vender, honestamente no me interesa. De verdad, hay espacios a donde puedes comenzar a comprender tu mente. O sea, en tu caso llegaste a esto porque eran los recursos que tenías, me refiero a de conocimiento y demás, ¿no? Pero creo que hoy en día parte de la misión y del propósito de Mentes Inexplicables es justamente el decir, comienza a entender cómo opera tu mente, por qué, no sé, ni tampoco pretendo ponerme la capa de oro, porque para nada, pero sí poner mi granito de arena al tema de la salud mental y de decir, se puede comenzar entre tu historia, entre la historia de allá, entre el psiquiatra que vino a compartir, entre este libro, entre todos, poder crear una red de apoyo para que cada vez se divulgue más y la gente sepa qué hacer y evitemos tragedias. Y pueda ser la compañía y pueda ser la luz de más personas que lo están viviendo. ¿A través de qué? De muchas situaciones como lo puede ser la meditación, como lo pueden ser muchas prácticas que hemos tocado en este podcast. No nada más hablo de la que yo sé que es programación mental o reprogramación mental, sino que realmente el punto es que la gente esté bien, que la gente salga, que la gente sane, que hagan lo que requieran hacer y que este episodio sea un espacio de verdad de invitación abierta a que la gente levante la mano y pida apoyo. Sí, lo que comentas es esencial. Mira, es importante que las personas comprendan esto, que la salud mental se debe cuidar al grado, con la misma atención y esmero que la salud física, que se vale pedir ayuda. Sí. Se vale pedir ayuda porque estamos en una sociedad que nos bombardea continuamente con tantas cosas. Así es. Que está hecha para destruir la salud mental, la tranquilidad, la paz. Y que es una batalla que no se debe vivir solo. Totalmente. ¿Sí? Que uno puede pedir ayuda y platicarlo con los amigos y conocidos, sensibilizar al principio. Y como bien comentas, yo soy muy a favor también de la gestión adecuada de la raíz de lo que puede generar un trastorno. De hecho, en este triángulo que comentaba de solución, primero está este tratamiento. Te faltó uno, ¿no? Ajá. Porque dijiste el psiquiatra, después dijiste la terapia y creo que falta uno. Y el tercero, esto es una hipótesis que generé después de haberlo sobrevivido, ¿sí? Eso quizás es una aportación. Tómenlo como un comentario amable o como una hipótesis. Se tiene que, ya que uno está con la terapia y ya tranquilo, el cerebro se está rehabilitando, es tomarse tiempo para analizar cuál es la causa emocional que está generando el trastorno. Increíble. O sea, mi hipótesis es que más que algo puramente mental, descubrí que hay ciertas emociones que están bombardeando al sistema nervioso. Así es. Y lo hacen con tanta fuerza
que hacen que se quede en un bucle, Exacto. que se quede que quede así repitiendo. Entonces, si uno detecta cuál es esa emoción o conjunto de emociones que está generándolo, entonces ya es un muy gran avance porque ya se está dejando de alimentar la raíz, porque uno puede estar en la cuestión del medicamento y la cuestión de la terapia, pero uno dice, oye, pero ¿por qué no se va? Exacto. ¿Por qué no se acaba de ir? Exacto. Lo que sucede es que la raíz continúa. Entonces, cuando ya la raíz se le detecta y comienza a trabajarse ahí, pues ya el sistema nervioso deja de recibir esos mensajes. Exacto. Le diste, híjole, qué poderoso lo que acabas de decir, Big Luis. Y ahí me voy a atrever a decir algo con Dios por delante. Porque es mucha responsabilidad lo que voy a decir. Es de mucha responsabilidad y de mucha conciencia y estoy consciente y responsable de lo que voy a decir. 100%. Y no solamente eso, sino ahí me voy a atrever a decir lo siguiente. Tú dijiste detectarlo. Detectar y sanarlo. Sí, sanarlo. En mi caso, obviamente, por la misión que yo he hecho a través del método que yo hoy en día he creado, que es Reset. Justamente el método Reset es un método de reseteo mental. Tengo los conocimientos y tengo la experiencia de años y tengo la evidencia para poder yo decirle a la gente que se sienta en algún momento así, escríbanme. Y esto tampoco es una intención de venta. Si alguien no tiene el recurso para pagarme, igual te voy a ayudar y lo digo públicamente porque es realmente mi intención y mi propósito hacerlo. Yo tengo el conocimiento a través de la programación neurolingüística, hipnosis y los métodos que he creado para poder desactivar esos traumas base. Y en efecto así funciona. Se instala un surco neuronal y una conexión sináptica tan potente que cada vez que se repite, por eso el TOC se vuelve repetitivo, porque es como se fortalece un surco sináptico. Sí, es como un Entonces, lo que yo hago cuando yo trabajo con alguien en una sesión es, primero, inhabilitar el bucle mental a nivel representacional. Es decir, yo trabajo justo con cómo se crean las películas y cómo las vamos desactivando, pero no desde platicarlo, sino desde un estado de relajación tan profundo que entras en un estado de hipnosis. Y ahí es a donde yo puedo reprogramar y desactivar ciertos programas, como un trastorno de estrés postraumático, un evento tan fuerte que si no se trata, termina detonando situaciones más graves y que pueden llegar a situaciones tan graves o más, como lo comentaste, o incluso el desvivimiento de una persona, ¿no? Entonces yo sí ahí levanto la mano, digo, ahí está. Y de verdad, Vic, obviamente ahorita nos vas a decir ya para finalizar de tu libro, de todo esto, pero de verdad, vuelvo a lo mismo, este episodio tiene que ser un mensaje, una luz, porque si podemos tocar la vida de una persona, ojalá sea de muchas, pero de una persona que tome una decisión, que se ahorre un evento o que vea una luz, con eso este episodio valió la pena. Poder ayudar y poderle dar la luz a través de tu testimonio y a través de este espacio que es para lo que está creado, de que alguien pueda saber que hay esperanza, como a ti en algún momento alguien te la dio. Sí, mira, de hecho, la cuestión del libro lo hice con la intención. Del libro se llama, le puse un título de sencillo, Destocando Ando. Aquí está en la pantalla para que lo puedan ver. Destocando Ando. Es un libro escrito en un lenguaje muy cercano y coloquial. De hecho, lo voy a poner aquí atrás porque justo aquí, de lo que estás diciendo ahorita, justo es lo que hablábamos, sí, ¿no? Mira, la cuestión es de que lo escribí como el libro que me hubiera encantado que alguien me hubiera acercado en esos momentos. El libro está dividido en 4 partes, se divide en 4 partes. La primera parte es, empezando, nos dice, si te sientes muy mal, comienza aquí. O sea, este libro no empieza con presentaciones y dedicatorias. No. La primera página dice, si te sientes muy mal, empieza aquí, ¿sí? Y comienza con el método TIP, que es el método que se utiliza en urgencias para disminuir la ansiedad o un estado de ansiedad. También puede ser útil también para cuadros de pánico. Es cuando la persona tiene demasiada ansiedad que le hace perder el control, ¿sí? La primera parte se refiere a que la persona consiga reducir su ansiedad. La segunda parte es, si ya no te sientes tan mal, continúa aquí. Es donde ya le explica, lo que tienes que buscar es ayuda psiquiátrica, ¿sí? Dirígete al hospital, lleva estos documentos, aquí están estas instituciones a las cuales puedes pedir ayuda. En la Ciudad de México, si no, dirígete a la clínica que sea de especialidades psiquiátricas. Ahí es donde les hablo acerca de qué es el trastorno obsesivo compulsivo, porque se los van a preguntar, o sea, van a decir, ¿pero qué sientes?
Entonces es para que sepan a qué se refiere el trastorno obsesivo compulsivo, porque a veces les da miedo, o sea, que no se sientan mal por pedir ayuda, y explico un poquito de dónde vienen los temores y pues que no tengan miedo, ¿sí? Que se vale pedir ayuda. Claro. En la tercera parte narro mi historia, tratando de ser lo más honesto. Todo está hecho en un lenguaje muy natural. Ahí no hay términos rebuscados, en nada del libro, que les ayude a ver que hay otros compañeros del mismo dolor. O sea, que vean que mi historia puede ser muy similar a la suya, Exacto. con diferentes cambios de escenarios, pero en el fondo todos venimos pues de un sufrimiento, estamos viviendo un sufrimiento. Y ya en la cuarta parte ya son las sugerencias para manejar el TOC. Ya cómo pueden ver ya en su totalidad este triángulo para recuperarse del TOC. Muchas personas seguramente seguirán pensando que es crónico. Yo la verdad preferiría decir que mientras no se trabaje en ese triángulo, permanecerá latente. Que vendrán otros estímulos muy fuertes del exterior y igual subirán la ansiedad. Entonces, por eso es tan importante trabajar con la causa raíz, con esa emoción raíz. Wow. Para que algún día, la ilusión es que un día estarán libres de esto. 100%. Y que clínicamente los psiquiatras avalan que esto sí tiene solución, que no es eterno, que tengan fe, que tengan esperanza, pero que esto sí se cura, esto sí tiene solución. Y yo me atrevo a decir un poco más, igual con la misma responsabilidad por invitados que he tenido y casos que he tenido, invitados de gente que puede corroborarlo. Yo creo que incluso cosas que la misma medicina hoy en día dice que no hay solución. Hace rato grabé un episodio donde le dijeron médicamente a una persona, hasta la idea, no hay manera, así te quedaste toda tu vida, y es impresionante el resultado que hoy en día tiene. Y sí, de hecho los dos casos, que fue uno, puedo decirlo, uno de esos casos que lo van a ver seguramente, no sé si es después de este episodio, pero uno es trastorno de bipolaridad. Y fue lo mismo, y el médico le dijo, y le dijeron esto nunca se quita, y se le desapareció por completo. Sí. Y otro es un tema físico, médico, de nunca volver a caminar. O sea, yo me atrevo a decir, incluso si el médico te dice, tú tuviste la fortuna que te dio la esperanza, pero hay casos en donde el médico les dice, no, ni así. Es para aquellas personas que están viéndolo y que incluso dicen, híjole, pues bueno, a Vic le dijeron que sí se podía y lo logró, pero a mí ya me dijeron que no, incluso a ti te digo, sí es posible. O sea, literalmente no hay límites. La medicina hace lo mejor que puede, pero hay algo más grande que para mí es Dios, para mí es otras cosas, que no hay límites y que no hay un hasta aquí. Siempre y cuando tú mantengas esa esperanza. Entonces, Vic, gracias, y quiero destacar, me encantó el libro de Stock Ando. Me imagino que tú hiciste el arte porque eres artista. Sí, y además los dibujos. Me gustaría terminar con esta parte, por lo menos de mi parte ahorita, ya que Vic cierre. Reconquista tu mente. Algo tocada, pero única. Sí. Qué poderoso. Sí, lo quise cerrar Me así encantó. el mensaje, porque en cierto sentido le quise quitar la carga. Por eso incluso es destocando ando, ¿no? Tu mente algo tocada, pero muy peculiar. ¿Por qué una mente única? Porque fíjate que una persona que tiene TOC o que tuvo TOC, en realidad es una persona que si lo ve constructivamente, tiene muchísimos sistemas de emergencia y de cuidado extremo. Podría una vez un que manual ya de supervivencia. Una vez que ya se libró, digamos, de la cuestión del TOC, pues puede ser un extraordinario supervisor de seguridad industrial. Totalmente. Porque cuida todos los detalles. Claro. Puede ser una extraordinaria persona que le guste planificar, una persona que se le guste el orden, la organización, pero ya sin TOC, ya sin esa carga emocional. Sí. Sino ya como una cualidad. Exacto. A uno, por ejemplo, uno dice, oye, me pasó, por ejemplo, un caso. Una ocasión tuve una fractura y no me gustó fracturarme, no me gustó nada la situación. Y entonces una ocasión me golpeé el dedo chiquito de la cama, con la cama, y me alarmé mucho porque dije, uy, se me fracturó el pie, ¿no? Y dije, bueno, a ver, vamos a prevenir, o sea, pues vamos a ver, o sea, sí está ocurriendo esto, pero a ver, ¿cómo le puedo hacer para que no se presente, no? Entonces diseñé mi propia cama. Hice ahí un diseño para que no pueda golpearme el dedo chiquito. Wow. Entonces ya lo llevé con el herrero y me dice, sí, mira, vamos a mejorar esto y esto y no te vas a volver a golpear. O sea, es utilizar constructivamente
lo que nos dejó como experiencia. Sí, Eso me encanta. Capitalizarlo, o sea, de entrada la persona que se ve libre de esto ya no vuelve a ver el mundo igual. Ya se ve como alguien que recuperas tu libertad. Lo primero que es recuperas tu libertad. Yo recuerdo que yo tenía una mascotita, y se bajaban las lágrimas porque yo no lo podía acariciar, porque si lo acariciaba me venía la crisis. Entonces me disculpaba mucho con mi gatito. Le decía, mira, perdóname porque no puedo ser un buen amigo tuyo. O sea, te quisiera acercar y abrazar, pero no puedo, perdóname. Y yo recuerdo que uno de los días más felices es cuando lo pude volver a abrazar. Wow. Cuando lo pude volver a abrazar y porque ya no tenía TOC. Ya podía volver a tocarlo, ya sin el miedo, sin la crisis, sin nada. Quizás para una persona que tiene una mascotita y diario lo agarra y lo acaricia, pues es como cualquier cosa. Pero alguien que se ha visto ya libre de un trastorno, es una gran victoria. Es un gran triunfo, es como volver a ver el mundo con otros ojos. Se recupera mucha libertad. Wow, wow, wow. Vic Luis Cervantes, muchas gracias. Me siento muy agradecido. Gracias, Ángel. Gracias por venir, por darte el tiempo, porque incluso ahorita en Ciudad de México están las lluvias tremendas y llegaste cuando se está empezando a caer el cielo. O sea, todo lo que se hace para... La gente no sabe todo lo que hay detrás de un día de grabación. Y no me refiero nada más a mí, a todo lo que implica, a la gente que viene, a la gente que mueve su día, que bloquea su tiempo, que da lo mejor, que abre su corazón, que recuerda momentos tan difíciles y que todo va en función de que alguien pueda hacer una luz del otro lado y poder decirles, hay esperanza, hay luz, puedes seguir adelante y esto va a acabar. Vas a salir adelante. Vic, Luis, muchísimas gracias. Vamos a dejar tus redes sociales en la descripción, pero ¿cómo te pueden contactar también? Estoy en Instagram. Es muy sencillo. Se llama igual que el libro, Destocando Ando. En Instagram y en Facebook estoy como Destocando Ando. Y pueden escribirme al correo. Es victorluiscervantes@protonmail.com. Si alguien tiene algún comentario, alguna duda, con todo gusto estoy a sus órdenes. Padrísimo. Igual en la descripción vamos a dejarlo. ¿Dónde pueden adquirir tu libro? Está en la librería más grande de todas, en Amazon. En Amazon. En Amazon, de hecho, está en versión tapa blanda y digital. Está a un precio muy accesible, tratando de que sea lo más accesible para que las personas no tengan el impedimento de que no lo pueden comprar. O de que incluso la versión digital les permite leer gratuitamente el primer capítulo, para que ahí vean el manejo de una emergencia. Increíble. Y ya, si gustan, pues ya pueden seguir profundizando claro. en el libro. No, y también, a ver, si se compran tantas novelas y cosas, pues por favor, o sea, compren un libro que pueda ayudar tanto el tema de la salud mental y que pueda hacer entender que tu mente puede estar tocada, pero única. Así que, Vic Luis, muchísimas gracias. Ahí está toda su información. Vamos a dejarla igual en la descripción. Claro que sí. Y pues te agradezco de corazón. Ha sido un placer que puedas estar. Creo que era el espacio. Nuevamente me siento tan honrado de que digo, este episodio también era de mentes inexplicables, ¿no? Claro que sí. Todos los misterios y todas las cosas que nos faltan comprender de nuestra poderosa computadora que es la mente. Así es. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias, Vic Luis. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en un episodio más. Un episodiazo, de verdad tan agradecido con ustedes. Dejen sus comentarios, siempre con la intención de leerlos. Y recuerden, pues creo que simplemente para cerrar ya se dijo todo lo que se tenía que decir. Vale la pena voltear a ver si el día de hoy por algo encontraste este episodio, algo te llegó. Sin duda es porque era necesario y compártelo porque no sabemos quién más le puede ayudar. Y nos vemos la próxima semana en otro episodio más, ya sabes, de tu podcast, Mentes Inexplicables. Bye, bye.